Saludos amigos de la comunidad Ecuador Inmediato Premium. A propósito del Día del Periodismo Ecuatoriano. ¿Es esto periodismo? Nos hemos cansado de dar golpes de Estado. Este 5 de enero de 2024 se celebra un año más en homenaje al primer ejemplar de Primicias de la Cultura de Quito, considerado el primer periódico ecuatoriano, fundado por su creador, el ilustre don Francisco Eugenio de Santa Cruz Espejo y Chusig, quien, en su acertado criterio, clamaba por la libertad, por la honorabilidad de la patria, la necesidad de crear un Estado y, sobre todo, al amparo de la cruz, seamos ser libres. Resulta que nos sorprende la celebración de este Día del Periodismo en un momento cruel para la prensa ecuatoriana. Sí, así de claro y de simple, cruel. Porque lo que estamos debatiendo en este momento en el ejercicio del periodismo, y por lo hecho por La Posta y ratificado por Teleamazonas, es que en el Ecuador se discute la relación con los narcos. ¿Cuánto han hablado, han dicho o han callado los medios de comunicación sobre las denuncias de la corrupción en los casos como el Gran Padrino, el caso Encuentro, León de Troya y otros? Así como para justificarse diciendo que no solo que han hablado, sino que han dado golpes de Estado. Lo de Anderson Boscan y La Posta junto con Luis Vivanco es un episodio tristemente célebre para la prensa ecuatoriana. Un medio de comunicación digital, aprovechando las facilidades que da la comunicación en estos momentos, crearon un medio de comunicación que en un principio, en términos disruptivos, llamaba la atención y denunciaba la corrupción en el poder. Creados para incomodar a los del poder, desde La Posta se daban lecciones de ética periodística y de moral pública. Con el paso de los días se darían prontamente en los casos concretos de El Gran Encuentro, El Gran Padrino, El León de Troya, pero sobre todo en el caso Metástasis, con una realidad amarga. Estaban muy cerca, demasiado cerca del narcotráfico y los narcotraficantes. Estaban cerca, muy cerca de haber recibido favores, bienes o algún tipo de beneficios de los narcotraficantes. El escándalo ha sido mayúsculo y La Posta no ha encontrado mejor solución que acusar a la prensa de haber callado estos casos como el Gran Padrino, el Encuentro, el León de Troya y el multicaso del Metástasis. Cuando se enfrentó a la prensa en los poquísimos espacios que la prensa le ha querido dar a La Posta para que se defienda de las acusaciones del narcotráfico, Boscan fue a enfrentarse con Nito Pérez. Y a él le recriminó ese silencio que habían guardado con las denuncias del caso de León de Troya y la vinculación con los narcotraficantes. A un punto extremo, sí, a un punto extremo. Y callaron, porque su propietario, el gerente, el dueño de Teleamazonas o uno de sus accionistas, era funcionario del gobierno de Guillermo Lasso. Y el canal cayó. La respuesta no pudo haber sido más amarga para el periodismo ecuatoriano. Y proviene de una de las figuras representativas del canal Teleamazonas. Sí, señor. Escúchenlo de sus propias palabras. Hamilton Pérez, cuando discute con Anderson Boscan sobre haber callado la corrupción del gobierno de Lasso y de la política ecuatoriana. El silencio que dices en ese tema es lo que yo quería un poco preguntar, porque sí, es como que dan a entender que nosotros no hemos revelado casos de corrupción durante la historia de Teleamazonas, muchísimos casos de corrupción. Han tenido no nos hemos captado de tumbar gobiernos. Participaciones muy importantes en el periodismo ecuatoriano, Milton.
Sí, yo creo, le veo necesario que lo volvamos a escuchar. ¿Qué les parece? Volvamos a escuchar de sus propias palabras. A Milton Pérez. El silencio que dices en ese tema es lo que yo quería un poco preguntar, porque Sí. es como que das a entender que nosotros no hemos revelado casos de corrupción durante la historia de Teleamazonas, muchísimos casos de corrupción. No, han tenido No nos hemos captado de tumbar gobiernos. participaciones muy importantes en el periodismo ecuatoriano, Milton. Es suficiente, ¿no? Esa confesión, la de cercanía con los narcos, le ha costado el prestigio y presumiblemente su carrera futura al señor Anderson Boscan. Pero esta especie de infidencia de admisión con algo de cinismo y buena parte de verdad, lo que no le quita rudeza al golpe, es la confesión de alguien a quien yo manifiesto mis respetos, como es Milton Pérez, pero que me dejó asombrado por la facilidad y la tranquilidad con la que lo dijo. Nos hemos cansado de dar golpes de Estado. Es decir, si en la posta crearon un tipo de periodismo para incomodar al poder, en Teleamazonas mantienen un canal de televisión para dar golpes de Estado, para destruir la democracia. Y confesado por alguien que es la figura pública, no queda sino asombrarse cómo es que Teleamazonas todavía está al aire, está vigente, no tiene ninguna sanción. Nadie le ha llamado la atención por haber dado tantos golpes de Estado, según la confesión de Milton Pérez. La sedición, la conspiración, el atentado contra la democracia, el violentar el Estado de Derecho, son delitos tipificados en el Código Penal. Y los involucrados en dar golpes de Estado deberían terminar en la cárcel con varios años de prisión, como ha pasado en algunos casos con militares que se sublevaron en contra de la democracia. Resulta que si son militares los alzados en armas en contra del Estado de Derecho, no hay sino una sanción que muchas veces se perdona con amnistía. Mientras que para un canal de televisión que se alza micrófono en rispe para destruir la democracia, para dar golpes de Estado, para ellos no hay sanción. Si los golpes de Estado antes se lanzaban desde los púlpitos o desde los cuarteles, ahora parece que se lanzan desde los canales de televisión. Y lo consiguen en buena medida, porque hasta se cansan de dar golpes de Estado y destruyen la democracia. Pero si molesta en algo el cinismo de Milton Pérez y la impunidad de Teleamazonas y todos los periodistas, funcionarios, empleados y demás vinculados a esos golpes de Estado que tampoco han sido sancionados y que deberían estar en la cárcel por dar esos golpes de Estado, digo, preocupa que la clase política en este caso se quedó callada. Bueno, han sido beneficiarios de ese tipo de comportamiento. Pero justo ahora, y traigo a colación el tema por ser el Día del Periodismo Ecuatoriano, que les hago acuerdo que entre las normas deontológicas y obligaciones del periodismo y de la prensa está el respetar, el cuidar, el vigilar, facilitar y sostener a la democracia. A la democracia, así como lo oyen. Está prohibido para la prensa interferir o participar en un golpe de Estado. Revisen las declaraciones de principios de la Asociación de Canales de Televisión, la de medios impresos, la de las organizaciones periodísticas, como por ejemplo la Unión Nacional de Periodistas, la Federación Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas, la Confederación Nacional de Periodistas, o los medios digitales agrupados de algunas formas, y la pertenencia a organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, de la cual Teleamazonas es parte y ha sido defendida en muchas ocasiones, y encontrarán que en todos y cada una de esas declaraciones de principios se
garantiza, se vigila y se beneficia de la democracia. La libertad de prensa es respaldada en un Estado de Derecho, al cual Teleamazonas ya se ha cansado de dar tantos golpes de Estado y la prensa nacional se vuelve cómplice de esa declaración y los gremios se quedan en silencio y bailan y festejan frente al monumento de Eugenio Espejo como lo hacen hoy día, mientras que todo queda en impunidad. Ni qué decir, ¿no? Por ejemplo, le preguntaría yo a la Fiscalía Delictiva del Ecuador, algunos de ustedes, fiscales, empleados, amanuenses y demás, miembros de la Fiscalía, ¿no se les ocurre que una declaración de este tipo amerita al menos una investigación? ¿Cuál ha sido la participación de Teleamazonas en los golpes de Estado? Y la respuesta es ninguna. A nadie le importó tal declaración y por lo tanto queda en impunidad. ¿Es esto periodismo? Andar dando golpes de Estado. Vergüenza ajena tengo. Esto es Ecuador Inmediato. Gracias por habernos preferido. Le pido por favor que se suscriba a Ecuador Inmediato Premium. Este espacio hoy cuenta con el respaldo de los socios miembros cotizantes de Ecuador Inmediato Premium para toda nuestra comunidad periodística, con el fin de ampliar siempre el conocimiento. Denos su clic en gracias, denos su like, apoya nuestro espacio, aporte a nuestro crowdfunding y permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato, 20 años. Yo sigo luchando por la vida. En Azuay transformamos la matriz vial en más de 180 kilómetros, más de 1.000 kilómetros de vías en lastre y 8 puentes en construcción. 12.000 hectáreas de terrenos tendrán riego, 60.000 árboles sembrados y 350.000 plantas en producción. Más de 12.000 emprendedores beneficiados con los proyectos productivos. Y atención a 2.900 familias con los proyectos sociales. J. Lloret, prefecto. Azuay se transforma.